Muy buenas tardes, estimados participantes. Le damos la bienvenida nuevamente al curso de especialización en Derecho, Fiscalización y Regulación Ambiental, el cual se viene realizando gracias a las organizaciones del Núcleo de Investigación de Derecho Ambiental, conjuntamente con Bill Ayer y con el apoyo del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Mi nombre es Fabiola de la Cruz. Actualmente soy integrante de la agrupación académica Núcleo de Investigación Ambiental, Núcleo de Investigación de Derecho Ambiental de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, soy la directora de los eventos académicos de dicha casa y el día de hoy tengo el placer de ser la moderadora de este curso. De parte de todo el equipo NIDA y de Vilayer, agradecemos la participación de todos los presentes y nos permitimos brindar un agradecimiento especial a los ponentes que nos acompañan el día de hoy, así como nos acompañarán en el transcurso de los 4 módulos, de los cuales se compone este curso. Dando inicio al evento, tenemos como primer ponente del día de este segundo módulo, titulado Gestión Ambiental Peruano, al abogado Alexis Bajonero Díaz, quien expondrá el tema Marco Normativo de la Flora y Fauna Silvestre en el Perú, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con más de 15 años de experiencia profesional en el sector privado y en entidades públicas como la ANA, SENACE, OEFA y CERFOR, en temas relacionados con derecho administrativo, regulación y recursos naturales. Dicha esta presentación, le cedo el uso de la palabra, estimado abogado Francisco. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, abogado, se escucha. Bien. Bueno, muchas gracias, Fabiola, muchas gracias al Núcleo de Investigación de Derecho Ambiental por la invitación para participar en esta tarde, en esta sesión, sobre un tema que es bastante amplio, que tiene muchas aristas. Ya lo vamos a ir viendo, que la legislación también es bastante amplia, hay varias normas por revisar en materia forestal y de fauna silvestre. Así que, bueno, nuevamente, ¿no? Reiterar mi agradecimiento a la organización por la invitación. Entonces, empezamos. De una vez, me dan unos segundos para poder compartir una presentación, por favor. Eh, Me gustaría que me confirmen si logran ver la pantalla y si ¿me escuchan bien? Sí, se puede ver la pantalla y se escucha tranquilamente. Bueno, entonces, a ver, me dan un segundo, por favor. Ya, ahora sí, entonces comenzamos. Antes de iniciar, no sé si de repente alguno de los participantes tiene algún comentario inicial, algún primer alcance o algún primer conocimiento sobre legislación en materia forestal y de fauna silvestre, ¿no? De repente podemos dar inicio con algún comentario de los participantes. Bueno, por ahí nadie se anima a comentar, entonces podemos iniciar indicando que en materia forestal y de fauna silvestre tenemos la ley forestal y sus reglamentos,
son 4 reglamentos que tiene la ley forestal, que regulan o que fijan las condiciones, las normas para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre. Como aspectos generales, podemos mencionar que la regulación para el aprovechamiento de estos recursos tiene su fuente pues, en la Constitución, en la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, que es la Ley 268/21, y por supuesto en la Ley 29763, que es la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, ¿no? Digamos que estas son las normas marco, las normas generales sobre las que se va a se van a desarrollar las normas, digamos, más específicas para el aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, como vamos a ir viendo en el transcurso de la sesión. Seguramente ya ha habido en sesiones anteriores la oportunidad de entrar a conocer la regulación en la Constitución, ¿no? Como les mencionaba, además de la ley forestal, también se han desarrollado 4 reglamentos, que son el reglamento para la gestión forestal, el reglamento para la gestión de fauna silvestre, el reglamento para la gestión de plantaciones forestales y sistemas agroforestales, y el reglamento para la gestión forestal y de fauna silvestre en comunidades nativas y comunidades campesinas. Recientemente, en el año 2021, hubo una modificación a estos 4 reglamentos, con la finalidad de sintetizar o de ordenar en una sola norma los aspectos vinculados con las infracciones y las sanciones que estaban regulados en estos 4 reglamentos. Estos 4 reglamentos tenían un título específico sobre infracciones y sanciones en materia forestal y de fauna silvestre. Sin embargo, con el Decreto Supremo 007/2021 Midagri, se aprobó el Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia forestal y de fauna silvestre, que regula en una sola norma estos 4 componentes referidos a infracciones y sanciones que estaban en estos 4 reglamentos, ¿no? Entonces podemos decir que a la fecha la ley cuenta con 5 reglamentos, aunque este último es por ahí que todavía materia de... O sea, es un reglamento de la ley, pero, perdón, que regula infracciones y sanciones en materia forestal, pero es de reciente emisión, no fue inicialmente concebido como un reglamento de la ley forestal, ¿no? Entonces, por ahí que todavía no se le tiene muy identificado, muy mapeado, como se suele decir, ¿no? Entonces, como les comentaba, en la ley de fauna silvestre se establece el régimen legal para el aprovechamiento de los recursos, ¿no? Entonces, el numeral 8 del artículo 2 del título preliminar de la ley forestal y de fauna silvestre nos habla del dominio eminencial que tiene el Estado sobre los recursos del patrimonio forestal, ¿no? Ahora, ¿qué nos señala esta norma? Que el Estado ejerce pues un dominio eminencial sobre los recursos del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la nación, así como sus frutos y productos en tanto no hayan sido obtenidos de manera legal. ¿Cuáles son los recursos que conforman el patrimonio forestal y de fauna silvestre? También está regulado en la ley. Y son, los vamos a ver en el artículo, en la lámina siguiente, ¿no? Estos son los componentes del patrimonio forestal y de fauna silvestre. Son los ecosistemas forestales y otros ecosistemas, recursos forestales y la fauna silvestre mantenida en su fuente, ¿no? También tenemos la diversidad biológica forestal y de fauna silvestre, bosques plantados en tierras del Estado, los servicios de los ecosistemas forestales, las tierras de capacidad de uso mayor, con capacidad de uso mayor forestal y capacidad de uso mayor para protección, ya sea que tengan bosques o que no, y también los paisajes de los ecosistemas forestales. Como punto a tener en cuenta también, tenemos que saber que las plantaciones forestales ubicadas o instaladas en los predios privados y en los predios de las comunidades campesinas, si bien
son recursos forestales, en tanto están ubicados pues, en propiedad privada, ya dejan de formar parte del patrimonio forestal, ¿no? Entonces, esto es en líneas generales lo que va a regular o el alcance de la ley forestal y de fauna silvestre, ¿no? Es el patrimonio forestal y de fauna silvestre. Ahora bien, si nosotros revisamos la ley forestal, vamos a encontrar, bueno, lo acabamos de ver, diversos aspectos o diversos elementos que conforman el patrimonio forestal y de fauna silvestre. Nosotros, para efectos de esta sesión, nos vamos a referir a los recursos forestales y a los recursos de fauna silvestre. La ley forestal, en los artículos, en el artículo 5, regula los recursos forestales o señala cuáles son los recursos forestales, mientras que en el artículo 6 se refiere a los recursos de fauna silvestre, ¿no? Entonces, como recursos forestales, la ley considera los bosques naturales, las plantaciones forestales, las tierras con capacidad de uso mayor forestal y para protección, y también, bueno, demás componentes silvestres de la flora terrestre y acuática emergente, incluyendo la diversidad genética. En cuanto a los recursos que comprenden la fauna silvestre, están las especies animales no domesticadas, ojo, no domesticadas, nativas o exóticas, incluyendo su diversidad genética. Y también ejemplares de especies domesticados que de repente por haber sido abandonados u otras causas hayan asimilado sus hábitos a la vida silvestre. Debemos tener en cuenta también que quedan exceptuados aquellas especies que, diferentes a los anfibios, que nacen en aguas marinas, ¿no? Que estas van a tener, sobre estas especies ya no va a ser, la ley forestal no va a tener alcance, ¿no? Van a estar sujetas a otra norma. Otro punto importante es la Convención CITES, ¿no? Que es un convenio internacional, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y de Fauna Silvestre. Que, bueno, consiste pues en un acuerdo que tiene como finalidad velar que el comercio internacional de especies animales y de plantas silvestres no represente una amenaza para su supervivencia, ¿no? El Perú forma parte de este tratado desde el año 1975 y lo que representa para el Perú ser parte de este convenio claro, lo que representa para el Perú ser parte de este convenio es contar con una autoridad administrativa y además con una autoridad científica. La autoridad administrativa para las especies CITES en el Perú es el CERFOR, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, mientras que la autoridad científica es ejercida por el Ministerio del Ambiente. Ahora bien, también tenemos, en el Perú contamos con una política nacional forestal y de fauna silvestre que fue aprobada en el año 2009. Esta política es un instrumento que marca la línea de acción del Estado peruano para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre. De manera que las normas, los instrumentos normativos que se emitan para el aprovechamiento sostenible de estos recursos debe debe articularse con la política, ¿no? Debe responder a los objetivos, a los ejes de la política. Entonces, fue aprobada en el año 2009 con el Decreto Supremo 013-2009 Minagri, y como vemos cuenta pues con objetivo general, objetivos específicos y también ejes, ¿no? Como objetivo general es contribuir al desarrollo sostenible del país
justamente a través de una adecuada gestión del patrimonio forestal y de fauna silvestre, ¿no? De manera que se pueda garantizar su aprovechamiento sostenible, la conservación, la protección y la provisión también de los bienes y servicios de los ecosistemas forestales. Todo ello en armonía con el interés social, cultural, económico y ambiental de la nación. Aquí podemos ver cuáles son los objetivos específicos. La política cuenta con objetivos específicos que son 4 objetivos específicos. Los podemos ver en la lámina, que como les decía, ¿no? Los instrumentos normativos que emite el Estado peruano, que emite CERFOR también, deben ir acorde con la política, ¿no? Deben responder a estos objetivos, ¿no? Y estos son los ejes de la política, ¿no? Como vemos, tiene 5 ejes, están relacionados con la institucionalidad, la gobernanza, la sostenibilidad, competitividad, inclusión y conocimiento, ciencia y tecnología. Ahora, como parte de la institucionalidad, debemos señalar que el CERFOR es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Pero la ley también, cuando se aprueba la ley, cuando entra en vigencia la ley forestal, la ley contempla la creación del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, que es un sistema que está integrado por diversas entidades que tienen relación o están vinculadas con la gestión, con el aprovechamiento de los recursos forestales, ¿no? La finalidad de este sistema es la articulación, coordinación, colaboración entre estas entidades a todo nivel de gobierno, de manera que se pueda garantizar, se pueda fortalecer la gestión forestal, ¿no? Tanto con participación del sector privado, desde luego, desde el sector público con las entidades estatales, como con el sector privado y la sociedad civil a través de los comités de gestión forestal y de fauna silvestre, ¿no? Que también está contemplado en la ley. Con el Decreto Supremo 014 del 2016, Minagri, se aprobó el reglamento del SINAFOR, ¿no? Del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, y aquí vemos en la lámina cuáles son las entidades que forman parte del SINAFOR, ¿no? Ahora, ya habíamos indicado que el CERFOR es la Autoridad Nacional Forestal. De acuerdo con la ley forestal, tiene la condición de organismo público técnico especializado, ¿no? Forma parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Ojo que cuando se aprueba la ley forestal, existía, bueno, la nomenclatura del ministerio era Ministerio de Agricultura, así que si de repente revisan ustedes la ley forestal o los reglamentos y ven que se refiere a Ministerio de Agricultura, bueno, debemos saber que el ministerio luego ha cambiado de denominación. Actualmente su denominación es Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Como señalaba, el CERFOR es el ente rector del SINAFOR y tiene la condición de autoridad técnico-normativa a nivel nacional, ¿no? Es decir, es la autoridad que tiene la función de emitir normas relacionadas con la actividad forestal y de fauna silvestre. ¿Cuáles son las funciones del CERFOR? Acabo de mencionar una, pero en la lámina les muestro también las demás funciones que están señaladas en la ley forestal, en el artículo 14 de la ley forestal y de fauna silvestre. Pero digamos, para efectos de esta sesión, estamos mostrando algunas de las más, digamos, resaltantes, ¿no? En la ley se contemplan otras funciones. Ahora bien, esto es, digamos, en aspectos generales lo que debemos tener en cuenta o lo que debemos conocer a grosso modo sobre la legislación forestal y de fauna silvestre del país, ¿no? Ahora, ¿cómo es que
se hace el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre. Hay ya tres aspectos que debemos tener en cuenta y que están regulados en la legislación, ¿no? El aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre comprende el pago de parte del particular, de parte de la persona que va a realizar el aprovechamiento, el pago justamente de un derecho de aprovechamiento, ¿no? Que nuevamente, seguramente esto ya lo han visto en sesiones anteriores cuando se ha hablado sobre aspectos también generales relacionados con los recursos naturales, ¿no? Que todo aprovechamiento, de acuerdo con la Constitución y con la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, todo aprovechamiento conlleva el pago de un derecho, ¿no? Ahora, de cada norma, de cada sector, establece cómo se paga este derecho de aprovechamiento, ¿no? Por ejemplo, en materia de minería, en el sector minería, la Ley General de Minería señala cómo es que se paga este derecho. En materia de recursos hídricos, lo mismo. Entonces, ocurre de la misma manera en el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, ¿no? Ahora, otro aspecto es que este aprovechamiento se hace a través de títulos habilitantes, ¿no? Que es, también seguramente lo han podido ver de manera más general. El título habilitante es un acto administrativo emitido por una autoridad que habilita o que permite a los particulares justamente hacer el aprovechamiento de los recursos, ¿no? Y está sujeto pues a condiciones, a requisitos, a derechos y obligaciones. Y también un tercer aspecto es que el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre se hace a través de un plan de manejo. Se tiene que contar con un plan de manejo en el que también el titular asume obligaciones, asume compromisos para garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos, ¿no? Entonces, estos son tres aspectos básicos que debemos conocer acerca del aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre. Acerca del derecho de aprovechamiento, como les había comentado, ¿no? Esto está regulado en la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y en el caso de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre se contempla el pago justamente para el aprovechamiento ya sea maderable o no maderable. Todo aquel que sea titular de un título habilitante en materia forestal y de fauna silvestre tiene la obligación de pagar este derecho de aprovechamiento. ¿Hay excepciones? Sí, la ley contempla dos excepciones para el pago de este derecho. El primer supuesto es el caso de las concesiones de conservación, ¿no? Las concesiones de conservación no están sujetas al pago del derecho de aprovechamiento. Sin embargo, puede sonar un poco raro, pero esta excepción, digamos que tiene una excepción, y consiste en que si el titular de la concesión de conservación realiza actividades de recreación y turismo, en ese caso, sí corresponde el pago, ¿no? El pago del derecho de aprovechamiento. Y el segundo caso que está exceptuado del pago del derecho de aprovechamiento es cuando se hace el aprovechamiento de los recursos para uso doméstico, para autoconsumo o subsistencia de las comunidades campesinas, comunidades nativas u otros usuarios tradicionales del bosque, ¿no? En este caso, no se va a realizar el pago del derecho de aprovechamiento, ¿no? La manera como se regula este pago está en el reglamento, ¿no? En el reglamento de gestión forestal, también está en el reglamento de gestión de fauna silvestre, ¿no? Señala en qué casos, cómo se calcula el pago del derecho de aprovechamiento. Entonces, ahí yo les puedo mostrar unos cuadros en donde la norma ha previsto, los reglamentos han previsto el cálculo del derecho de aprovechamiento, ¿no? Entonces, estamos viendo ahí en las modalidades, que son las concesiones, se paga por superficie. En el caso de los permisos de autorizaciones, se paga por la cantidad extraída del recurso, por el valor de la especie.
En el caso de la, perdón, en el caso de la casa deportiva, la forma de cálculo es por un conjunto de especies, ¿no? Y por el número de presas, y para el caso de la captura comercial, por el valor de la especie y la cantidad extraída, ¿no? Nuevamente, reitero, a mayor detalle, para conocer el cálculo de cómo es que se calcula el pago del derecho de aprovechamiento, debemos revisar cada uno de los reglamentos para poder saber cuál es el cálculo que se va a aplicar a cada modalidad de aprovechamiento. Como les comentaba, este ha sido el primer aspecto a tener en cuenta. El segundo aspecto que les comentaba era el de los títulos habilitantes, ¿no? La ley forestal y de fauna silvestre señala que los particulares van a realizar el aprovechamiento a través de un plan de manejo, ¿no? Perdón, a través de un título habilitante que al mismo tiempo debe contar también, comprende la aprobación de un plan de manejo. Entonces, ¿cuáles son esos títulos habilitantes que regula la ley? La ley ha establecido 3 tipos de títulos habilitantes, ¿no? Que son la concesión, el permiso y las autorizaciones. Hasta hace poco que hubo una modificación en la ley general del procedimiento administrativo general, o mejor dicho, con ocasión de la modificación de la ley de procedimiento administrativo general, se incorporó que los títulos habilitantes tienen vigencia indeterminada, ¿no? En el marco de la LPAJ, ¿no? Entonces, sin embargo, también la ley señala que salvo existe una ley especial que regule expresamente una vigencia determinada para los títulos habilitantes. En cualquier otro caso, la vigencia será indeterminada. En el caso de la ley forestal, los títulos habilitantes efectivamente, ¿no? De acuerdo con la LPAJ, tienen vigencia indeterminada, pero hay casos donde la ley forestal señala expresamente que qué títulos habilitantes van a tener una vigencia determinada. Como ejemplo, tenemos la lámina que nos muestra el caso de las concesiones forestales con fines maderables, que la ley señala que tiene una vigencia de 40 años, para las concesiones para productos forestales diferentes a la madera, las concesiones para ecoturismo, las concesiones para conservación, y también la autorización para extracción de plantas medicinales. En estos casos, la ley ha establecido de manera expresa una vigencia determinada para estos títulos habilitantes. Entonces, a estos casos ya no se le aplica la vigencia indeterminada que está regulada en la LPAJ, ¿no? Aplica lo que regula la ley forestal para estos títulos habilitantes. La ley también señala cuáles son las condiciones mínimas para acceder a los títulos habilitantes, ¿no? Yo les muestro aquí la lámina, las condiciones. Y también señala la ley cuáles son los derechos de los titulares de los títulos habilitantes, ¿no? Derechos y obligaciones. Por citar uno de los derechos de los titulares es aprovechar sosteniblemente, de manera sostenible, los recursos. ¿Cómo se puede, o cómo es que se hace este aprovechamiento sostenible, o cómo es que la autoridad vigila, supervisa que se hace este aprovechamiento sostenible? Justamente a través de el plan de manejo, ¿no? Porque recordemos que en el plan de manejo, el titular asume compromisos, asume obligaciones que van a garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina les muestro cuáles son algunos de los derechos de los titulares de los títulos habilitantes, que estos están de manera general en la ley. También están señalados en los reglamentos. Recordemos que son 4 reglamentos vinculados con el aprovechamiento de los recursos. Entonces, también en los reglamentos está señalado cuáles son los derechos. También lo mismo ocurre con las obligaciones que tienen los titulares, ¿no? Por la misma condición de acceder a un título habilitante. Las obligaciones, digamos, podemos decir las más saltantes, es justamente cumplir con el plan de manejo, ¿no? Que es aprobado por la autoridad,
así como el pago por el derecho de aprovechamiento, ¿no? Desde luego, tiene la obligación de utilizar el recurso para los fines para los que le fue otorgado, ¿no? Y no podemos dejar de lado que es una obligación de cualquier titular cumplir con las disposiciones establecidas en la ley y en el reglamento, ¿no? Ahora, estos títulos habilitantes, si bien hemos indicado que tienen vigencia indeterminada, salvo algunos casos en donde la ley de manera expresa ha señalado una vigencia específica, una vigencia determinada, están también, pueden extinguirse, ¿no? Están sujetos o existen causales para la extinción de los títulos habilitantes, ¿no? Entonces, las causales para la extinción son pues la renuncia, la resolución cuando el título habilitante se trata de un contrato, la resolución del contrato, la revocación, la rescisión, la declaración de nulidad, ¿no? Si fuera el caso que alguna autoridad declare la nulidad del título habilitante, eso es una causal para la extinción. La sanción de paralización definitiva, la caducidad y la incapacidad sobreviniente absoluta, la extinción de la persona jurídica, si fuera el caso que una persona jurídica tuviera la titularidad del título habilitante. Y bueno, en el caso de las personas naturales, ¿no? Como es obvio, el fallecimiento. También la ley regula las causales de caducidad de los títulos habilitantes, ¿no? Se refiere, por ejemplo, a la presentación de información falsa, extracción o movilización de los recursos que no hayan sido autorizados, porque recordemos que en el plan de manejo se establecen obligaciones y compromisos para el titular. Entonces, una de estas obligaciones está relacionada con el volumen de los recursos que va a aprovechar, ¿no? Que va a movilizar. Entonces, si en el plan de manejo se le aprueba determinado volumen de aprovechamiento, no puede aprovechar más del que está señalado en el plan de manejo, ¿no? Y bueno, entre otras de las causales que ameritan o que dan lugar a la caducidad del título habilitante, y todas ellas las podemos nosotros ya revisar a más detalle en la ley y en los reglamentos. Ahora, les comentaba, eso en cuanto al segundo aspecto, ¿no? Hemos visto el pago del derecho a aprovechamiento, que es la obligación que tiene toda persona que quiera realizar el aprovechamiento de los recursos naturales. El segundo aspecto a considerar es que este aprovechamiento se hace a través de un título habilitante, ¿no? La autoridad, el Estado, a través de la autoridad, otorga un título habilitante para las personas que van a realizar el aprovechamiento de los recursos naturales. Y el tercer aspecto a considerar en materia forestal y de fauna silvestre es que este aprovechamiento se hace a través de un plan de manejo, ¿no? Que como tenemos dos ámbitos, ¿no? En la materia que estamos viendo. El aprovechamiento forestal de un lado y el aprovechamiento de los recursos de fauna silvestre por el otro. Entonces, eh, cada materia, desde luego, va a exigir un plan de manejo, ya sea forestal, en el caso de aprovechamiento forestal, y un plan de manejo de fauna silvestre en el caso de aprovechamiento de fauna silvestre. Entonces, ¿en qué consiste el manejo, el manejo ya sea forestal, o empezamos en todo caso por el manejo forestal? Consiste en actividades de evaluación, investigación, planificación, aprovechamiento, protección, conservación, regeneración de los recursos forestales y de los ecosistemas, con el fin de asegurar la producción sostenible, el aprovechamiento sostenible y que se conserve la diversidad biológica del medio ambiente, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que desarrollar en el plan de manejo forestal, ¿no? Este plan de manejo también contiene un estudio de impacto ambiental que va acorde con la escala o la intensidad de las operaciones que se van a desarrollar. Como les comentaba, el plan de manejo es pues un instrumento que permite la implementación de las actividades que se van a desarrollar, ¿no?
para el titular permite la implementación de las actividades que va a desarrollar, pero al mismo tiempo constituye una herramienta para que la autoridad realice las acciones de supervisión, ¿no? Las acciones de control, las acciones de fiscalización en esta actividad, ¿no? Entonces, por eso, de ahí la importancia del plan de manejo, ¿no? Del plan de manejo forestal, ¿no? El cual tiene, de acuerdo con la ley, tiene carácter de declaración jurada y la responsabilidad de la implementación del plan de manejo forestal recae en el titular del título habilitante y en el regente, ¿no? En el regente, que es el especialista que elabora el plan de manejo forestal. Aquí es necesaria una precisión, y es que todos los títulos habilitantes, perdón, todos los planes de manejo requieren la participación de un regente forestal, salvo el caso, como lo vamos a ver más adelante, de las declaraciones de manejo, ¿no? En ese caso, la ley ha señalado la no obligatoriedad de la participación de un regente, ¿no? En todos los demás planes de manejo, sí necesariamente debe contar con la participación de un regente. Y como les había indicado, esta es una herramienta que sirve para que la autoridad pueda desarrollar actividades de supervisión y fiscalización, las cuales en materia forestal y de fauna silvestre están a cargo del OSINFOR. El plan de manejo está, el aprovechamiento se realiza pues por escalas, ¿no? Hay un nivel bajo, hay un nivel medio y hay un nivel alto para el aprovechamiento, y eso está en función de, por ejemplo, el tamaño del área en donde se va a realizar el aprovechamiento, el nivel de mecanización, ¿no? Y otros aspectos que están detallados en cada uno de los reglamentos, ya sea, por ejemplo, en el caso del reglamento de gestión forestal, ¿no? Ahí es donde vamos a encontrar, o en el caso del aprovechamiento de fauna silvestre, en el reglamento para la gestión de la fauna silvestre. La siguiente lámina les voy a mostrar cuál es el contenido del plan de manejo. La ley ha señalado que el CERFOR, ¿no? En su condición de autoridad técnico-normativa, aprueba los lineamientos para la elaboración de los planes de manejo. Entonces, en estos lineamientos se desarrolla el contenido mínimo de los planes, ¿no? Que es lo que les estoy mostrando en la lámina. Ahora, en fauna silvestre, también, como les comentaba, también se requiere contar con un plan de manejo, ¿no? Que también comprende las actividades de evaluación, investigación, ¿no? Planificación, protección y control del hábitat de las poblaciones de fauna silvestre, ¿no? También, al igual que en el caso anterior, está sujeto a la supervisión y fiscalización por parte de los INFOR. Aquí en la lámina que les estoy mostrando, también hay cuáles son las especies, el plan de manejo que corresponde elaborar, y a qué título habilitante le corresponde los planes de manejo, ¿no? Están el plan de manejo forestal, hay un plan de manejo simplificado, y están las declaraciones de manejo de fauna silvestre, ¿no? Ahora, como les había comentado, los planes de manejo están a cargo de un regente, ¿no? La elaboración del plan de manejo está a cargo de un regente forestal. Si bien o sea, el titular del título habilitante debe encargar a un regente, ¿no? La elaboración y la implementación del plan de manejo. Ello por cuanto la ley ha establecido que hay responsabilidad tanto para el titular del título habilitante como para el regente que ha elaborado el plan de manejo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de contar con el regente forestal y, bueno, en su caso, el regente para
En el caso de las actividades de fauna silvestre es lo mismo, ¿no? El regente en fauna silvestre. Eh, Hay pues dos categorías, justamente, ¿no? La regencia forestal y la regencia en fauna silvestre, ¿no? En materia forestal, las actividades pueden ser de aprovechamiento de productos forestales maderables, productos no maderables y también en plantaciones, ¿no? Para todas estas actividades se requiere contar con un regente forestal, salvo, reitero, cuando el plan de manejo se trata de una declaración de manejo ambiental, que es digamos, el de menor impacto, ¿no? En esos casos no se requiere necesariamente, obligatoriamente, contar con un regente forestal. Y en el caso de fauna silvestre, como estamos viendo en la lámina, para el caso de la regencia en fauna silvestre, pues tenemos actividades en silvestría, en cautividad y cuando se trata de actividades de taxonomía. En cuanto a los títulos habilitantes, la ley ha considerado los títulos habilitantes en tierras de dominio público. También tenemos los títulos habilitantes en tierras de dominio privado, ¿no? Y cuando no se cuenta con, también hay, perdón, cuando hay se trata de tierras de dominio público o de dominio privado, también ha contemplado títulos habilitantes para, por ejemplo, autorizaciones de plantas medicinales, autorizaciones de extracción de especies acuáticas y autorizaciones para extracción de especies arbustivas o herbáceas. Eso lo podemos ver en la siguiente lámina, ¿no? ¿Cuáles son los títulos habilitantes, por ejemplo, en las tierras de dominio público? Se trata de las concesiones, los contratos de cesión en uso, en bosques residuales o bosques remanentes, los contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales, y las resoluciones del CERFOR que autoriza las administraciones de bosques locales. En tierras de dominio privado se otorga título habilitante de permiso forestal. Entonces, estos son los títulos habilitantes que contempla la ley y que están desarrollados en cada uno de los reglamentos. Vamos a ver, digamos, tal vez el título habilitante más conocido o de repente en donde hay eh, hay tal vez un mayor conocimiento por parte de las personas en general, y es el de la concesión forestal, ¿no? Que es el título habilitante mediante el cual el Estado permite pues, a los particulares el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales en determinado espacio, ¿no? En determinada área, ¿no? Entonces, este título habilitante va a permitir al titular la extracción de manera legal de productos como madera o productos diferentes a la madera y el desarrollo de otras actividades como por ejemplo el ecoturismo o actividades con fines de conservación. Les voy a mostrar una lámina en donde se puede graficar en qué consisten las concesiones forestales, ¿no? Cuáles son las actividades que comprenden. Estamos viendo ahí actividades maderables, actividades no maderables, ¿no? Y además, las plantaciones. Ahora, dentro de las actividades no maderables, se ha considerado actividades de ecoturismo, actividades de conservación y el aprovechamiento de productos diferentes a la madera. La ley y los reglamentos han señalado para, eh, para los títulos habilitantes requisitos, ¿no? Y cada reglamento ha desarrollado también estos requisitos y las características o los procedimientos para acceder a este título habilitante, ¿no? En el caso de las concesiones, los requisitos es contar con capacidad técnica y financiera, contar con una propuesta técnica de exploración y evaluación del área, ¿no? En caso corresponda, y desde luego la propuesta técnica para el manejo de las áreas, ¿no? En la lámina siguiente les voy a mostrar justamente cuáles son los requisitos.
y que todo esto se puede revisar a más detalle en el reglamento. El reglamento también desarrolla cuáles son las características de las concesiones, en el caso de las concesiones no maderables, para las concesiones maderables y las concesiones no maderables, ¿no? También en el reglamento se ha establecido las condiciones o los requisitos para los contratos de cesión en uso, ¿no? Que son títulos habilitantes que se otorgan en tierras de dominio público a favor de las personas de poblaciones locales, de pueblos locales, que acreditan una posesión sobre esas áreas, ¿no? O sobre las áreas adyacentes a los bosques naturales en donde se va a solicitar el aprovechamiento, ¿no? Entonces, la ley contempla dos modalidades de contratos de cesión en uso. Por un lado tenemos los contratos de cesión en uso para los sistemas agroforestales y los contratos de cesión en uso en bosques residuales. Mayor detalle de estos títulos habilitantes, nosotros los vamos a poder encontrar en el reglamento, pero en la lámina, digamos, mostramos algunos aspectos a considerar para que luego se pueda revisar, ¿no?, con mayor detalle en los reglamentos. Otro de los títulos habilitantes es de los permisos en predios privados, ¿no?, que permite al titular el aprovechamiento de los recursos con fines comerciales, ¿no?, que en bosques naturales que de repente están dentro del predio privado del titular. Entonces, al igual que en los otros casos, el reglamento también fija cuáles son los requisitos para acceder a este título habilitante. Lo mismo ocurre con el caso de las autorizaciones, ¿no? Las autorizaciones para el aprovechamiento de especies arbustivas, plantas medicinales, ¿no?, ya sea en áreas de dominio público o en áreas de dominio privado, ¿no? También, al igual que el caso anterior, el reglamento para la gestión forestal establece las condiciones o los requisitos para estos títulos habilitantes. Lo mismo ocurre para el caso del acceso a los recursos forestales y de fauna silvestre en las áreas de las comunidades nativas y comunidades campesinas. En este caso, los requisitos van a estar indicados, van a estar establecidos en el reglamento para la gestión forestal y de fauna silvestre en comunidades nativas y en comunidades campesinas, ¿no? Recordemos que cuando estas comunidades realizan el aprovechamiento para autoconsumo, ¿no?, no están sujetas al pago del derecho de aprovechamiento. Por lo tanto, en estos casos tampoco se va a requerir de un permiso, ¿no? Así lo ha señalado el artículo 81 de la ley forestal. Hasta aquí hemos visto de manera general lo que regula la ley y los reglamentos para, como títulos habilitantes para el aprovechamiento de los recursos forestales. Ahora, también existen, pues, los títulos habilitantes para el manejo de fauna silvestre, ¿no?, que en este caso también en áreas de dominio público se van a otorgar a través de concesiones, y cuando se trate de manejo de la fauna en tierras de dominio privado, el título habilitante será los permisos en predios privados. Todo esto se puede encontrar con mayor detalle en el reglamento para la gestión de fauna silvestre. Existe tres modalidades de manejo de la fauna silvestre, ¿no? Por un lado está el manejo de la fauna en libertad. El segundo supuesto es el manejo de la fauna en cautiverio, y también hay el manejo en semi-cautiverio. Al igual que el aprovechamiento forestal, los planes de manejo deben estar suscritos por un regente de fauna silvestre, ¿no? Nuevamente, ¿no?, hago la precisión, a excepción de las declaraciones de manejo de fauna silvestre.
que en este caso la ley ha señalado que ya no son elaboradas, no son suscritas por un regente, sino por un especialista en en materia de fauna silvestre. Ahora, ¿cuáles son los planes de manejo? Bueno, la ley y el reglamento ha contemplado el plan de manejo de fauna silvestre, hay un plan de manejo simplificado, y como les comentaba, hay una declaración de manejo, ¿no? Que es para el aprovechamiento, digamos, de menor escala. En el caso, como habíamos señalado, hay tres modalidades de manejo, ¿no? Cuando se trata del manejo en libertad de la fauna silvestre, este manejo se puede desarrollar en tierras de dominio público a través de concesiones y en los predios privados a través de permisos. Ahora, el manejo de la fauna silvestre en cautiverio implica, pues, tener a los especímenes, a los individuos de la fauna fuera de su hábitat natural, ¿no? En espacios limitados por barreras físicas, en medios que están controlados, ¿no? Y esto se realiza, pues, en los centros de cría en cautividad, ¿no? Que son instalaciones, ya sea de propiedad pública o privada, que están destinadas a la zoocría de estos especímenes, ¿no? Puede ser para fines científicos, para fines de difusión cultural, ¿no? Para fines de recreación, eh, perdón, para fines de educación, ¿no? Conservación, fines de rescate, por supuesto, y para la rehabilitación, también incluso para fines comerciales, ¿no? El funcionamiento de estos centros es otorgado, es autorizado por la autoridad regional, salvo en el caso de la cría de especies categorizadas como amenazadas, ¿no? Para este caso va a ser el CERFOR quien autorice el funcionamiento de los zoocriaderos, ¿no? Aquí también les puedo mostrar cuáles son las características generales de estos centros de cría en cautiverio. Están los zoocriaderos, ¿no? Los zoológicos, los centros de observación y los centros de rescate, ¿no? Y también en la lámina se ha puesto a detalle cuáles son las autoridades o cuál es la autoridad competente para el otorgamiento, para la autorización de estos centros, ¿no? Ya sea pues que se trate de especies amenazadas o no amenazadas, ¿no? Recordemos que la ley forestal señala que son los gobiernos regionales las autoridades competentes para el otorgamiento de los títulos habilitantes, pero debido a que no se ha llevado a cabo la transferencia a la totalidad de funciones en materia forestal y fauna silvestre a la totalidad de los gobiernos regionales, en algunos casos, en los casos donde no se ha llevado a cabo esta transferencia, es el CERFOR quien ejerce eh, estas funciones, ¿no? En reemplazo de las autoridades regionales, ¿no? Bueno, y tenemos también eh, el manejo en semi-cautiverio. Ahora, esto es, en líneas generales, nuevamente, lo referente a los títulos habilitantes que van a permitir el aprovechamiento de los recursos forestales, ¿no? Todo esto está regulado en la ley forestal y de fauna silvestre y en sus reglamentos. No olvidemos que esto, pues, tiene su origen en la Constitución y en la Ley Orgánica de Aprovechamiento de los Recursos, del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Ahora, como un tercer punto que está, que, re- que está establecido en la legislación forestal y de fauna silvestre, si ya hablamos, si hemos visto el aprovechamiento, no puede quedar de lado la potestad, el ejercicio de la potestad sancionadora, ¿no? ¿Por qué? Porque como hemos señalado,
el título habilitante otorga a los particulares derechos y obligaciones, ¿no? Derechos para realizar el aprovechamiento de los recursos naturales en general, en este caso de los recursos forestales y de fauna silvestre, pero también conlleva obligaciones. Entonces, obligaciones y compromisos. Estas obligaciones, la autoridad debe verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos, por ejemplo, en los planes de manejo, y el cumplimiento de las obligaciones que están señaladas en la ley, ¿no? Porque de advertirse, pues, algún incumplimiento, podríamos estar ante un supuesto eh, extinción de los títulos habilitantes, ¿no? Así que de ahí la necesidad, la importancia del régimen sancionador en materia forestal y de fauna silvestre por parte de la autoridad, ¿no? Que, reitero, en el año 2021, con el Decreto Supremo 007-2021 Vidagri, se consolidó en una única norma, ¿no? Lo que se hizo fue sintetizar o sistematizar los regímenes sancionadores de cada uno de los reglamentos, de los 4 reglamentos, en uno solo, ¿no? Entonces, ahora contamos con este decreto que unifica el régimen sancionador en materia forestal y de fauna silvestre. Ahora, el ejercicio de esta potestad tiene su origen en la ley forestal, pero no olvidemos que también responde a los principios y las normas en materia sancionadora que están contemplados en el texto único ordenado de la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Así que también es importante revisar esta norma para estos efectos. Ahora, ¿quiénes son las autoridades que ejercen esta potestad fiscalizadora y sancionadora? Por un lado, hay 3 autoridades que establece la legislación, ¿no? Está, por un lado, la autoridad regional, el CERFOR y el OSINFOR. La autoridad regional se va a encargar de fiscalizar los actos administrativos que no son títulos habilitantes, y en el caso de actividades ilícitas, ¿no? Por ejemplo, pues la extracción, si se detecta la extracción de recursos sin contar con un derecho, entonces sería de competencia de la autoridad regional, ¿no? Y nuevamente hago aquí el hincapié de que va a ser en el caso de los gobiernos regionales a donde se haya transferido las competencias, ¿no? Porque hay gobiernos regionales a los que todavía no se les ha hecho efectiva esta transferencia, y en esos casos quien ejerce la competencia fiscalizadora y sancionadora es el CERFOR, pero a través de las administraciones técnicas forestales y de fauna silvestre. La segunda autoridad que ejerce potestad fiscalizadora y sancionadora es el CERFOR respecto de los actos administrativos que no son títulos habilitantes. ¿A qué se refiere ello? La ley forestal y los reglamentos, como hemos visto, contemplan títulos habilitantes, ¿no? Que son actos administrativos destinados al aprovechamiento, a permitir a los particulares el aprovechamiento de los recursos, pero también contempla otro tipo de actos administrativos que la ley y los reglamentos no les llama títulos habilitantes, le llama simplemente actos administrativos, ¿no? Un ejemplo de ello es la autorización de desbosque, ¿no? La autorización de desbosque es un acto administrativo, digamos, complementario a una actividad principal, ¿no? Si tenemos una actividad principal que se va a desarrollar en el ámbito del bosque, y para ello requiere que se retire la cobertura forestal, entonces el titular requiere contar con una autorización de desbosque, pero en la medida que el desbosque no es la actividad principal, sino es una actividad que se requiere ejecutar para que se lleve a cabo el proyecto principal, entonces la ley no lo califica como un título habilitante, ¿no? Sino como un acto administrativo. Entonces, en estos casos, va a ser el CERFOR la autoridad que ejerza potestad fiscalizadora y sancionadora, ¿no? Y la tercera autoridad es el OSINFOR, ¿no? Que va a ejercer su facultad fiscalizadora y sancionadora en los títulos habilitantes, ¿no? El OSINFOR va a supervisar, fiscalizar y sancionar, si fuera el caso, a todos los títulos
titulares de los títulos habilitantes a nivel nacional, ¿no? Para ello, el OSINFOR cuenta pues con también sus disposiciones, cuenta con el procedimiento administrativo único, ¿no? En donde va a ejercer, con el cual va a ejercer esta potestad de supervisión y fiscalización, ¿no? De ser el caso, si detecta la comisión de una infracción, corresponderá a la imposición de una sanción, y también para verificar algún supuesto de caducidad, ¿no? De caducidad de los títulos habilitantes. Entonces, como les comentaba, este régimen de infracciones y sanciones en materia forestal y de fauna silvestre está regulado en el Decreto Supremo 007-2021, ¿no? Que fue emitido el 12 de abril, fue publicado el 12 de abril del 2021 en el Diario Peruano, el Diario Oficial del Perú. Entonces, ya para ir terminando esta sesión, este reglamento contempla infracciones y sanciones tanto en materia forestal como en materia de fauna silvestre. Y también la graduación de las mismas, ¿no? Hay infracciones leves, hay infracciones graves y hay infracciones muy graves en el caso de el aprovechamiento, en el caso de materia forestal, ¿no? Acá en las láminas les estoy mostrando de manera eh, eh, precisa cuáles son estas infracciones, ¿no? Las sanciones ya las podrán ver a más detalle en el reglamento, ¿no? Y eso es lo que les puedo comentar de manera general sobre la legislación forestal y de fauna silvestre en esta tarde. Como ven, es una materia muy amplia, muy compleja, que tiene por revisar muchas normas, tomando en cuenta pues que el CERFOR como autoridad normativa también emite normas, emite lineamientos, ¿no? Para el aprovechamiento forestal, para el cálculo del pago del derecho de aprovechamiento, ¿no? También emite lineamientos para los actos administrativos que no son títulos habilitantes. Entonces, la legislación es bastante amplia, bastante extensa, y yo les invito a revisar dos enlaces que son herramientas del CERFO, que son muy útiles, muy prácticas también, para quienes estén interesados en conocer un poco más sobre la legislación forestal, ¿no? Eh, hay una, hay una página donde se puede acceder a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre concordada, ¿no? Que es un esfuerzo que viene haciendo CERFOR para tener actualizada la legislación, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Y también se cuenta con la plataforma de CERFOR Educa, en donde ustedes también van a poder acceder a, a cursos en línea vinculados a la materia forestal y de fauna silvestre, ¿no? Cursos que son también muy didácticos y que todo está en línea, ¿no? Yo les dejo aquí en la presentación los dos enlaces a los que pueden acceder, y eso sería todo de mi parte en esta tarde. Yo les agradezco por la atención, y también les dejo mi correo electrónico por alguna consulta que de repente requieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado abogado Alexis. Hay dos preguntas que quisiera comentarte. La primera pregunta es, ¿qué medidas se pueden tomar para incentivar el cumplimiento de las normas para la protección de la fauna y flora silvestre? Bueno, en cuanto a medidas, creo que como en cualquier actividad que se requiera o que demande el cumplimiento, que demande el cumplimiento efectivo de las normas, considero que se requiere de acciones articuladas y coordinadas con diversos sectores, ¿no? En primer lugar, los mismos titulares, o mejor dicho, el cumplimiento de las obligaciones
parte de los mismos titulares, ¿no? O sea, cualquier persona en cualquier ámbito, cuando accede a un título habilitante para cualquier actividad, conoce que está sujeto a el cumplimiento de obligaciones, ¿no? Ya sean obligaciones propias del título habilitante, establecidas en el mismo título habilitante, en el acto administrativo por el cual se otorga el título habilitante, así como a obligaciones en la ley, ¿no? Entonces, eso por un lado, partiendo por nosotros mismos que somos titulares, o hablando en términos generales, ¿no? De los titulares de los títulos habilitantes, partimos de allí. Eso de un lado. De otro lado, desde luego, pues la acción de las entidades estatales, ¿no? En el caso de materia forestal y de fauna silvestre, desde CERFOR venimos haciendo pues, los esfuerzos para emitir las normas, los lineamientos que se requiere para el adecuado otorgamiento de los derechos, y además para que otras autoridades, como hemos visto en el caso de las autoridades regionales y también en los INFOR, puedan ejercer sus facultades de supervisión, fiscalización y sanción, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo considero que las, eh, las medidas en términos generales son hacer un fortalecimiento, de repente un fortalecimiento de capacidades hacia los titulares y también hacia las autoridades involucradas en la supervisión y la fiscalización, ¿no? Entonces, si logramos estas acciones, perdón, estas medidas a través de acciones que se puedan implementar en acciones, creo que estamos haciendo un avance importante para el cumplimiento de la legislación. Ok, y la segunda pregunta, ¿cuáles son los criterios para la evaluación del éxito de la Política Nacional de Flora y Fauna Silvestre en el Perú? Ya, esa es una pregunta bastante interesante que, bueno, en todo caso, yo podría darle una respuesta más específica a través del correo electrónico, si me proporciona la persona que ha hecho la pregunta, pero, nuevamente, ¿no? Desde CERFOR venimos haciendo los esfuerzos para, cumplir con los objetivos de la política, ¿no? Uno de los objetivos de la política, por ejemplo, es brindar un marco legal, ¿no? Un marco legal idóneo para el aprovechamiento para el aprovechamiento forestal, aprovechamiento sostenible forestal y de fauna silvestre, ¿no? Entonces, eh, no solamente venimos desarrollando los lineamientos, sino que además también venimos haciendo acciones de articulación con las autoridades regionales, ¿no? Entonces, de manera general yo puedo indicar que esos son puntos que se evalúan o que se tienen en cuenta para evaluar el cumplimiento de la política, ¿no? A la fecha, CERFOR tiene aprobados más de 100 lineamientos, pero todavía hay un tramo por trabajar porque la ley y los reglamentos dejaron muchos aspectos a regularse a través de lineamientos, ¿no? Entonces, no olvidemos tampoco pues que la actividad forestal y de fauna silvestre pues es una actividad dinámica, ¿no? Entonces requiere también que con cierta periodicidad se revisen estos lineamientos, ¿no? También se recoja eh, los aportes desde las autoridades, desde los actores, las autoridades regionales, los mismos usuarios, que permitan mejorar la reglamentación, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo señalar respecto al cumplimiento de la política. Ok, muy amable, doctor Alexis. Agradecemos su participación el día de hoy con la ponencia. Y bueno, de todo por parte de Nida y Vilayer, esperamos contar con su participación en otra próxima ponencia. Muy amable, muchas gracias. A ustedes nuevamente muchas gracias y yo les comparto por interno la presentación. Gracias, hasta la próxima. Listo, muy buenas tardes.